vamos a hablar del área de conocimiento de comunicaciones, ¿vale? Vamos a hablar de temas de comunicaciones en este punto. Listo, digamos que recuerden que en estas sesiones de coaching vemos doble temática, ¿vale? Doble temática, ¿ok? De los contenidos. Si hay más preguntas, digamos, para no perjudicar el marco aquí, para que de pronto nos las hagan por WhatsApp, ¿vale? Y responder todo lo que toque, ¿listo? En este marco. Digamos que, bueno, aquí un poquito, ¿no? Para los que ya vienen, obviamente, en curso de atrás, digamos que hay algo que quiero mostrarles y son algunas de las tareas que nosotros en cierta forma vamos dejando en las sesiones de coaching, ¿listo? Estas son tareas ya acumuladas, por ejemplo. Este es un ejemplo de tareas que vamos a ir poniendo sesión tras sesión, ¿no? Yo las voy trayendo regularmente acá. Listo, vemos que en Framework no he puesto ahorita tareas, listo, esas todavía tienen tiempito, ¿vale? Mientras se van refrescando y a la semana entrante se van a ir viendo tareitas. Listo, pero aquí hay algunas, ¿no? Sobre todo para los de los grupos que ya vienen desde un tiempo atrás, listo, desde el año pasado, no se olviden de estas tareas, tómenle, siempre les digo un print screen, listo, tomen una fotito a esto, que es muy importante, ¿no? Que puedan hacer de pronto estos ejercicios, ¿no? En cierta forma. Que hay de todo, ¿no? Lo que se va viendo. Claramente, cuando hablamos de comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de identificación de interesados, ¿no? Matrices de poder, interés, poder, influencia, influencia, impacto, son algunos artefactos, elementos importantes a tener en cuenta, ¿no? Digamos que entender todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, por ejemplo, los del PMP 35, vamos a ver todo esto, ¿vale? Dentro del marco del curso. Vamos a mapear todas las comunicaciones, digamos que acá tenemos componentes de la planeación de comunicaciones, tenemos componentes de la gestión como tal de las comunicaciones, el monitoreo y control de las comunicaciones. Digamos que se vuelve muy importante, ¿no? La comunicación prácticamente el 90%, como dice ahí, del tiempo nosotros como líderes de proyecto nos la pasamos comunicando. Dentro de ese marco, ¿no? De comunicación que tenemos en cuenta se vuelven muy importantes, ¿no? Algunos elementos pues claves como los modelos de comunicación, ¿no? El gran modelo, emisor, receptor, el mensaje, medio, los métodos de comunicación, ¿no? Como comunicación tipo pull, comunicación tipo push, interactiva, ¿no? Que ya los veremos también, fórmulas como de canales de comunicación, o el número de canales de comunicación que puedo tener, ¿no? Comunicación o relación entre procesos propios de gestión de stakeholders con lo que es el modelo de comunicaciones, ¿no? Cuando uno trabaja la identificación de involucrados, cómo desde allá nosotros vamos permitiéndonos realizar análisis de involucrados y trabajar el análisis, ¿no? De involucrados es realmente practicar caracterizaciones, ¿no? De estas personas, identificar su experiencia, entender su cultura, entender su influencia, entender su poder, su interés, su impacto, su actitud, su complejidad, ¿no? Son N variables, ¿no? Que no puede tener en los stakeholders. Y que dentro de ese entendimiento de necesidades, deseos y expectativas, ¿no? Vamos a reconocer en materia de comunicaciones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sus preferencias de comunicación. Las preferencias de comunicación de los stakeholders, ¿no es cierto?, van a reposar plenamente en artefactos importantes como una matriz de comunicación. Entonces, los requisitos de comunicación son el qué de las cosas y el plan de comunicaciones se vuelve el cómo de las comunicaciones, ¿no? El qué y el cómo. Entonces el cómo es entender, ahí voy a entender, ¿no? Digamos que voy a empezar, por ejemplo, a agrupar ciertos stakeholders, entonces el agrupamiento de stakeholders va por estas formas de comunicación, a esto les voy a decir tal cosa, les voy a reportar de esta forma, una cosa es el sponsor, otra cosa son los inversionistas, otra cosa es hablar del mismo líderes funcionales. Entonces son claramente elementos muy importantes. Digamos que el plan de comunicaciones o documentos de comunicación son documentos bastante dinámicos, ¿no? A lo largo del ciclo de vida. En la medida en que los stakeholders entran, stakeholders salen, ¿no? Las preferencias de comunicación cambian, necesidades, deseos y expectativas están en constante cambio. Voy monitoreando también indicadores o haciendo control de las comunicaciones. Sí, entonces cuando yo puedo cambiar mis preferencias, pueden derivarse, ¿no? Solicitudes de cambio o solicitudes de modificación a esas planes de comunicación originales, ¿no? Buscar asegurar, ¿no? ¿Cuál es mi función como project manager? Sí, es asegurar que cada stakeholder reciba la información que me pidió acorde al plan de comunicaciones.
Sí, son elementos, ¿no? Que empiezan aquí a jugar, pues, un papel, bueno, sumamente importante. Digamos que asegurar, ¿no? Por ejemplo, claro, dentro de su proceso de estudio van a entender, ¿no? Temas del modelo de comunicación, sobre todo asociados, por ejemplo, a las responsabilidades, ¿no es cierto?, de los modelos de comunicación. ¿Cuál es la responsabilidad de un emisor? ¿Cuál es la responsabilidad de un receptor? Vemos que el emisor no simplemente quizá emite el mensaje y ya está, ¿no? Lo codifica, que uno dice, bueno, el modelo de comunicación me lo enseñaron en tercero de primaria. Sin embargo, digamos que acá es demasiado importante, sobre todo porque por lo menos el 99% de los problemas en los proyectos y en la vida, podríamos llamarlos, que se dan por las propias comunicaciones. La diferencia entre lo que yo explico, lo que tú entiendes y lo que yo realmente quería decir, ¿no? Siempre lleva a que haya un gap, ¿no? Importante en comunicaciones o alinear el entendimiento. Entonces, una responsabilidad de un emisor, ¿no? Buscar asegurar o alinear o determinar que efectivamente hay una confirmación del entendimiento de un mensaje, un receptor que definitivamente pone, ¿no? Toda la escucha activa, los 5 sentidos, una decodificación de un mensaje y una retroalimentación oportuna del mismo, ¿no? Pues lidiar con los retos de comunicación hoy por hoy para este examen es muy importante entender seguramente lo que significa manejar equipos virtuales, ¿no? Y estos retos, por ejemplo, lo que estamos hoy aquí, ¿no? Serán elementos, pues, de trabajo en materia cultural, de trabajo a nivel de infraestructura física, tecnológica, ¿no? Para poder solventar los retos de comunicación, mover información. Por eso en Ágiles quizá buscamos ser muy colocation, porque mover información cuesta plata, ¿vale? Entonces, si tú te pones más colocation, pues estoy aquí, tengo retroalimentación continua, fomento comunicación face to face, incremento confianza, reduzco burocracia, tomo decisiones y saco las cosas adelante. Entonces, digamos que son elementos muy importantes ahí. Vamos a ver algunas preguntitas, ¿vale? Tipo examen en materia del universo de las comunicaciones. ¿Listo? Miremos a ver qué tenemos por acá. Bien. ¿Qué me dicen de esta pregunta? Vamos a hacer un poquito, nos extendimos un poquito en esta sesión, ¿listo? Vamos a irnos unos 20, 25 minutos, ¿vale? Yo sé que seguramente tienen su agenda y sus cosas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer unos 25 minutitos más, ¿vale? Regularmente las sesiones son de 2 a 4, ¿ok? Pero bueno, dado el tema, pues que nos extendimos un poco más con Paulina y todo, entonces vamos a irnos unos 25 minutitos más, ¿vale? Para que se programe, tranquilos. Ok, miremos esta pregunta, ¿no? Dice, voy a ir haciendo yo aquí las respuestas, ¿vale? Para que nos vaya como rindiendo más. Dice, los cambios en algunos entregables del proyecto se han documentado en el plan de gestión del proyecto. Dice, estos cambios, junto con otra información del proyecto, se han distribuido de acuerdo con el plan de gestión de las comunicaciones, ¿no? Digamos que, ok, como quien dice, la información, ¿no? Asociada con el proyecto se ha distribuido acorde al plan de comunicaciones. Estoy haciendo las cosas acorde al plan. Un interesado expresó a un director del proyecto que los esquemas, dice acá, ¿no? Incluidos en la evaluación del cambio, no obedecen a su solicitud, ¿no? No obedecen a su solicitud. Como quien dice, me estás entregando información en donde los esquemas que yo había pedido no están asociados a lo que ya había pedido frente a esos esquemas. A ejemplo, yo había dicho que me entreguen diagramas de, qué sé yo, ¿no? Diagramas de pastel y me entregaron unos diagramas diferentes. Entonces, todas las partes interesadas recibieron las comunicaciones acorde al plan, ¿no? ¿Qué debe hacer el director del proyecto en esta situación? ¿No?
O sea, ¿qué debería yo hacer? Dice la, pregunta al gerente funcional por qué el interesado no recibió la notificación. Digamos que esto, no, bueno, no tiene, está como que muy por fuera, ¿no? Esto como que no obedece, ¿no? Es como de esas cuatro que uno dice una, como que no. Dice, bueno, revise el plan de gestión de la comunicación y realizar modificaciones si es necesario. Bueno, esto puede ser, ya vamos a ver, vamos a poner un puntito a ver si hay algo más. Abordar la situación en la próxima reunión en el comité directivo para que otros no se pierdan los cambios publicados. Digamos que con esto quizá debería entender cuál puede ser más aún la causa raíz, ¿no? Porque yo estoy entregando cosas acorde al plan, pero alguien me está diciendo que hay algo que entregó que no corresponde al requerimiento que él me pidió. O sea, que uno podría inferir, ¿no? En que algo que se hizo dentro del plan de comunicaciones, sí, quizá no está bien. ¿No? Porque yo sigo el plan, pero cuando sigo el plan, él me dice, oiga, yo no le había pedido eso, entonces, bueno, hay algo que hay que entender lo que pasa. Entonces, la causa raíz, ¿no? Podría estar mucho más derivada en otro lado, no quizá en este. Entonces, esto lo voy a volar. Dice, evaluar las preferencias de comunicación para formar una nueva estrategia. Esto suena bien también. Sin embargo, dice, evaluar preferencias de comunicación para formar una nueva estrategia. Esto tiene que ver, como quien dice, con requisitos de comunicación, pero esto es un proceso de evaluación. Es como si la gente quisiera de alguna manera en algún momento cambiar, ¿ok? Cambiar por algún motivo, cambian sus expectativas frente a comunicaciones. Entonces, si la pregunta dijera algo asociado a cambio de expectativas frente a temas de comunicación, lo primero que yo tengo que hacer, ¿qué es evaluar las preferencias de comunicación para formular una nueva estrategia y esta nueva estrategia, ¿dónde se va? Pues a un plan de comunicaciones. Entonces, yo lo primero que debería hacer en este marco, quizá la más que más se podría adaptar en este escenario es la respuesta B, ¿vale? Porque si hay algo que yo hice acorde al plan, esto me dijo el plan que hiciera, yo hice lo que dice el plan, generé un reporte o un formato e hice el diagrama de pastel. El stakeholder me dijo, oiga, yo no quiero este diagrama de pastel porque nunca se lo pedí o no era así. Entonces, ¿a dónde tengo que remitirme a mirar? Pues mirar cierta fuente, pues quizá el origen de la información y de pronto buscar revisarlo y realizar modificaciones, obviamente de ser necesario. Es por eso que la respuesta en esta pregunta, ¿no?, más adecuada sería la respuesta, por ejemplo, B. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas, dudas en esta preguntita? ¿De pronto está claro la explicación? Ok, pero una pregunta. Ángela. Hola Andrés, hola a todos. Pues analizando, así como las desmenuzas, así como tan al detalle, se parecen mucho. Yo uno diría, bueno, si uno se deja llevar por el espíritu conciliador, pues se deja atrapar por las preferencias de comunicación, pero realmente, pues el que le da a uno la guía es el plan de gestión de comunicación, o sea, hay que ser muy concreto. Yo me dejé llevar porque dije, bueno, pues hay que ser como conciliador y vamos a entender si algo en el proceso no se hizo bien, porque realmente el enunciado dice, sí entregaron, solo que a una persona no le convenció porque él había, dentro de su consulta o las encuestas incluso que se hicieron previas para la construcción del plan, se definió que debía ser de una manera y pues no se le tuvo en cuenta. Y es más dirigido a eso. Entonces, es como una lección personal de ser mucho más concreta en la escogencia porque a veces se parecen mucho y se deja uno llevar por la labor del líder de conciliar, pero no por lo que realmente están pidiendo, que es qué es lo que debe hacer el director del proyecto. Ok, ok, muy bien. ¿No? Digamos que, por ejemplo, aquí en la perspectiva del examen, ¿no? Tengan en cuenta. Cuando dice preferencias de comunicación, puede ser requisitos también, ¿no? Requisitos de comunicación, me dice, para el examen tengan en cuenta. Los requisitos de comunicación se levantan cuando yo realizo identificación de stakeholders en el análisis de stakeholders. ¿Ok? Cuando analizo stakeholders, ¿ok? Trabajo identificación de involucrados y capturo, o sea, levanto requisitos de comunicación, que son las preferencias. Cuando yo levanto las preferencias, ¿no? Después de levantarlas aquí, pues ahora sí me voy a ¿dónde?
a la planeación de las comunicaciones, donde recibo requisitos de comunicación que son las necesidades, deseos y expectativas frente a comunicaciones. Y aquí en comunicaciones ya revelo el cómo voy a satisfacer esos requisitos de comunicación. Listo, ténganlo siempre como en cuenta esa película que les cuento ahorita. Perfecto, muy bien. Hagamos otra preguntita, ¿listo? A ver, ¿qué me dicen de esta? Miren este escenario, listo, les voy a explicar esta pregunta. Dice, un miembro del equipo está visitando la planta de fabricación de uno de los proveedores. ¿Cuál de las siguientes opciones es la más importante que se debe hacer en las llamadas telefónicas que el gerente de proyecto podría hacer al miembro del equipo? Hagan de cuenta la siguiente situación. Ustedes son del equipo, yo soy el líder del proyecto, y ustedes están en una fábrica en este momento y estamos hablando por teléfono los dos partes. Listo, las dos partes estamos hablando por teléfono y empiezan está en una fábrica, ¿no? Piensa un ambiente de fábrica donde máquinas, personas hablando, ruido por todo lado, ¿no? Digamos que piensen en esa condición, ¿sí? ¿Qué es lo que debería hacer, no? Dice aquí, ¿cuál de las siguientes opciones es la más importante que se debe hacer en las llamadas telefónicas que el gerente de proyecto podría ser el miembro del equipo? Piensen en ese marco. ¿Cómo lo ven? Eso, por aquí, por ejemplo. Leonardo, ¿tú qué piensas de esa pregunta? Hola Andrés, buenas tardes a Hola, todos. hola Leonardo. Bueno, digamos que con la explicación que tú das y lo que dice la pregunta es, hay una comunicación, se está generando una comunicación vía telefónica y pues en las condiciones que tú dices que hay exceso de ruido o algunas distracciones, entonces tú como gerente me deberías pedir a mí como miembro del equipo de que te repita que lo que tú me comunicaste sea lo que yo tengo o lo que yo haya entendido, ¿sí? Es que como que la comunicación sea la misma. Pienso que debería ser así. Excelente, ¿no? Es una pregunta del modelo de comunicación. Miren, miren que en el examen a nosotros no nos van a hacer preguntas directas de cuál es la responsabilidad del emisor, cuál es la responsabilidad del receptor, pero miren que aquí acabamos de ver responsabilidades de un modelo de comunicaciones dentro de una situación particular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo buscar, ¿no es cierto? Asegurar que la otra parte me entendió lo que yo le estoy transmitiendo, ¿no? Entonces, debería decir como que dice, venga, repita de alguna forma lo que yo le acabo de transmitir. A ver, usted qué entendió, ¿no? Y a veces uno puede usar preguntas de triangulación, ¿sí? Para triangular que efectivamente el mensaje que la otra persona entiende, pues efectivamente fue bien transmitido. Entonces, las funciones más importantes nuestras tiene que ver con saber, obviamente, delegar, ¿no? Y asegurar, y para delegar, pues el modelo de comunicaciones tiene que funcionar muy bien. Excelente, ¿no? Perfecto. Digamos que es una pregunta muy propia del modelo de comunicaciones. Listo, digamos que lo otro pues podría ser un poco más irrelevante. Miremos qué más tenemos por aquí. ¿Qué me dicen de esta pregunta? ¿Listo? Andrés, pero una cosa para que me quede Ujú. claro lo anterior. Sí, Sí, o sea, yo no puedo dejarme llevar de pronto por un modelo ágil donde quiera plantear un empoderamiento de la persona que está yendo a la fábrica, porque yo lo vi más por ese lado. O sea, si yo que soy la persona que debería estar no fui, pues no tiene sentido que envíe a una persona que no tiene el empoderamiento suficiente para tomar decisiones. ¿Sí? Me metí más por ese lado, pero creo que no era por ahí. así, digamos que ahí te pasó algo, que es un efecto, ¿ok? Que suele pasar y que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Y es empelicularse con las preguntas, ¿listo? Entonces no podemos nosotros nunca, como quien dice, llevarnos a una vaina así súper guau, no tenemos que tratar de deducir, no siempre lo que la pregunta nos va a tratar a donde quiere llevarnos, ¿no? La pregunta. Esa es una pregunta que dice, bueno, por eso hacía yo como la precisión, ¿no? En esa pregunta, porque decía, bueno, están con mucho ruido, hay mucho tema, usted está ahí hablando, no sabe que es una conversación telefónica,
el equipo, usted manda un miembro del equipo, es una supervisión en planta, usted como PM está por acá, está charlando, es un tema de teléfono con ese mismo miembro del equipo. Entonces, ¿qué debería tener en cuenta? Si tengo muchos ruidos, tengo mucho tema por ahí, pues en temas de modelos de comunicaciones, pues hay que buscar claramente la confirmación de que el mensaje haya sido entendido. Será más el marco como en ese sentido. ¿Listo? Bien, muy bien. Miren esta. Durante varios meses el equipo de desarrollo de su proyecto ha estado realizando revisiones al final de cada iteración. Sí, o sea, bueno, normal hasta aquí. Entonces, ¿de qué me están hablando aquí, no? Hasta aquí me están hablando de ágil, ¿no? Hasta aquí, miren, ya me conecto con ágil. Dice, realizando revisiones al final de cada... Como gerente de proyecto, ¿está satisfecho con su progreso? Bueno, listo. Me están hablando de un gerente de proyecto en proyectos ágiles. Los que son Scrums, no se dirán, pero ¿cómo así gerente? No, nada. Aquí estamos en PMI, ¿vale? Eso es perfectamente válido, ¿listo? De un gerente de proyecto está satisfecho con su proceso. Sin embargo, escucha que el patrocinador del proyecto, ¿no? Le ha dicho a otra parte interesada que no se está haciendo nada con ese enfoque ágil, ¿no? ¿Qué deberías hacer? Vinieron aquí es que a montar ágil esa vaina y eso aquí no se ven resultados, ¿no? Entonces, ¿qué deberías hacer? ¿No? Dice, eduque el patrocinador sobre el enfoque incremental ágil. Bueno, puede ser un tema, vamos a ir viendo, ¿no? Como opciones. No puedo pensar aquí. Veamos aquí, dice, pídale al equipo que comience a mostrar software funcional que genere valor en lugar de prototipos. Digamos que siempre las preguntas, acuérdense de algo, ¿no? Siempre las preguntas, cuando se dice así, ¿qué deberías hacer? ¿No? Es una pregunta que se asocia ¿a quién? Al project manager, ¿listo? Que nosotros somos project managers, ¿listo? O sea, yo me pongo en los zapatos como project manager o como líder de proyecto. Sí, cuando dicen siempre, ¿qué deberías hacer? ¿Cómo deberías pensar? ¿Qué debes actuar? Cuando dice, ¿cómo el líder de proyecto? Entonces, estoy en los zapatos en este examen siempre de líder de proyecto. ¿Ok? Si te dijeran, como sponsor, ¿qué deberías hacer? Bueno, ya es otra cosa. ¿Listo? Pero me están preguntando como líder de proyecto. ¿Listo? Como líder de proyecto. Dice, pídale al equipo que comience a mostrar software funcional. Yo, digamos que en cierta forma, ¿no? En el marco ágil, el marco ágil, evidentemente, no va a trabajar mucho, ¿ok? Sobre priorizaciones que establece el mismo Product Owner, ¿no? Y uno en ágil tiene que ser muy claro con el comportamiento en un proyecto, digamos que es un proyecto nuevo en ágil, ¿no? Cuando yo tengo un proyecto nuevo en ágil, tengo que entender que ese concepto de rapidez es, en cierta forma, no crean en falsas promesas. ¿Vale? No creamos en falsas promesas. Digamos que yo tengo que entender que en el espíritu ágil, por un lado, hay conceptos de incepción o planeación inicial. Y cuando yo empiezo, digamos que el tema es un tema que oscila, ¿no? Va y baja, va y baja, ¿no? El tema es iterativo en principio, no hay, yo tengo que desarrollar el equipo, hay muchas cosas que tienen que descubrirse, hasta que llega un punto, ¿no? Donde quizá efectivamente esto empieza como a estabilizarse, ¿no? Podríamos pensar el modelo ágil. Entonces, muchas veces esto termina siendo a veces conceptos un poco más inciertos. Listo, inciertos porque buscas descifrar el verdadero alcance de la solución o porque buscas quizá deducir qué es lo que realmente el cliente necesita frente a la solución. No me puedo lanzar en paracaídas, sino que una etapa que ya lo veremos más adelante, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, deducir un MVP o un mínimo producto viable en un principio, ¿no? Para confirmar lo que el cliente efectivamente quiere y después de pronto esto tiende a estabilizarse un poco más, ¿no? Pero pasará un tiempo. Entonces, parte de estos mensajes en ágil es que yo tengo una función muy importante y es buscar generar conciencia de lo que significa ágil, ¿vale? Sí, ágil no significa necesariamente entregar rápido, no, digamos que claro, hay conceptos de entrega frecuente, de entrega continua, pero no significa que entregas frecuentes y continuas se deriven directamente a generar o entregar beneficios para el cliente. Muchas veces tengo que hacer esperas de suficiente funcionalidad consumible para que se integre y quizá puedan generar una liberación o un release, ¿sí? Entonces digamos que en cierta forma, si uno dice aquí, no, pídale al equipo que comience a producir software funcional, digamos que yo como
zapato de project manager, líder de proyecto, pues no puedo tomar este tipo de decisiones, ¿no? Por un lado, pues está el product owner. Acuérdense que el product owner es el que determina las prioridades, es el que dictamina de alguna manera qué es el trabajo que me interesa en este momento. Entonces, digamos que esto yo lo descartaría. Pídale al product owner que informe el desempeño del proyecto al patrocinador. Digamos que esto de pronto no resuelve la causa raíz, ¿no? Porque muchas veces quizá esta expresión no está haciendo nada en el enfoque ágil, pues es porque una persona no entiende lo que significa ágil o no entiende lo que significa el approach ágil. De pronto la gente, ¿qué es lo que pasa hoy en día? No, va a ser agilismo, entonces hacer agilismo simplemente es pensar en trabajar por sprint. De la gente que dice trabajo por sprint, ya estoy del otro lado. Entonces no basta simplemente en pensar que es trabajar por sprint, ¿no? Basta, digamos que yo tengo que generar toda una conciencia, un entendimiento del mindset, ¿ok? De lo que esto representa y decirle, vea, usted es muy probable que aquí tengamos un tiempo, ¿no? Que quizá es un poquito incierto, ¿vale? Es muy difícil de estimar en este momento. Pueden ser 2, 3 iteraciones, qué sé yo. En este momento quizá ya empieza a generar valor en algún momento. Invite al patrocinador a asistir a la próxima Iteration Review Meeting. Digamos que esto tampoco quizá puede resolver mucho el tema, ¿no? Digamos que acá la causa raíz puede ser edúquelo, enséñele a la gente, enséñele al patrocinador sobre lo que significa, sí, qué significa un enfoque ágil. O sea, concientícelo, genere conciencia, ¿no? Que entienda lo que es ágil, entienda esto, mire, entiende el mindset. Sí, entienda que no solamente es trabajar por sprints, entienda que al final de las 2 semanas usted de pronto no va a tener software que le genere valor de inmediato, ¿sí? Entonces digamos que, pero sí va a tener esto, sí vamos a ver esto y esto y esto. ¿Ok? Bien, vi preguntas por acá, Jessica. Hola Andrés, Hola, Jessica. sí, bueno, era un poco lo que estabas hablando porque tenía dudas. Ajá. En principio, pues evidentemente el patrocinador no maneja lo que es un enfoque ágil y pues dentro del proyecto debería estar contemplado de que todos manejen la metodología que se va a aplicar. Pero más allá de eso también es que o el patrocinador no está manejando la información de avances y lo puedes manejar dentro de la próxima presentación de avances, por decirlo así de alguna manera, para que él vea los resultados, porque a lo mejor tampoco los está viendo. O sea, digo por el enfoque de la pregunta. Entonces, bueno, tenía dudas en relación a la respuesta A o a la respuesta D. Entonces, Sí, digamos que esta expresión no nos está haciendo nada en ese enfoque ágil, ¿no? Es posible que cuando él deduce que no se está haciendo nada es porque sí lo estás invitando quizá a los reviews, ¿no? Entonces, cuando tú lo invitas a los reviews, posiblemente cuando él asiste y dice, no, pues no me están mostrando mucha cosa, no estoy viendo como mucha cosa, ¿no? Como mucho avance y es posible que estás como que te encuentras acá, ¿no? Entonces, no está recibiendo lo que él esperaba. Sí, de pronto él esperaba recibir una cantidad de entregables o soluciones desde ya que tendrían una gran cantidad, un gran dimensionamiento, pero sabemos que en el enfoque ágil efectivamente tengo que empezar, ¿no es cierto? Como quien dice, desde un norte estratégico y empezar pues un principio iterativo a ir despejando, ¿no? Ir descubriendo muchas cosas. Y eso quizás de los retos que en el mundo real, ¿no? Muchas veces es el más complejo, ¿no? En esto, porque la gente, digamos, el chip del chip predictivo, decir, esta es la fecha y en esa fecha, ¿no? A veces pasa y es como quien dice las cosas obviamente más complejas de manejar en el mundo real, ¿no? sí, Pero es la totalmente. próxima. Excelente, Jessica, muy bien. No sé si Javier o Ángela. Andrés, otra cosa importante que Uh-huh. es que parte de la función del Project Manager del PM en Ágil es enseñar la metodología. Enseñar, eso, enseñar, ¿no? Excelente, ¿no? Digamos que para el examen, excelente, tengan en cuenta para el examen, ¿no? De las primeras cosas, cuando yo formulo un approach, por un lado, yo no impongo metodologías, ¿no? Yo no soy nadie para imponer, pero sí soy una persona con criterio para proponer, ¿no es cierto? O sea, yo, acuérdense lo que yo siempre digo, ¿no? Que es adopto, adapto y evolución. Entonces yo adopto, adapto, de alguna forma expongo a mi equipo, justifico, ¿no? La razón
del por qué propongo este tipo de approach en este enfoque, recibo feedback, incorporo el feedback en el método. Cuando incorporo el feedback de los stakeholders sobre mi metodología, consigo engagement, es decir, que la gente se comprometa a hacer lo que estamos diciendo. Si dijimos que íbamos a hacer dailies, por ejemplo, la gente dice, bueno, listo, vamos a hacer daily, entonces, bueno, comprometió todo el mundo, listo, y vamos a hacerlo. Si yo lo impongo, ¿no? Entonces va a tener problema. Además, capacito, ¿no? Entreno, soy un formador por excelencia, eres una persona que facilita, una persona que le encanta enseñar, ¿no? Entonces todo eso pues viene a jugar muy importante. Excelente. Ángela. Sí, Andrés, es más que todo como para aclararme un poquito y por eso no escogí la de educar al patrocinador, Ajá. porque lo que dices tú, eso es a veces como tratar con la estratosfera, pero ¿qué tipo de métodos así muy concretos puede hacer uno para decir, bueno, yo escalo hacia la estratosfera y hacia mi equipo en términos de educar y a todos alinearlos? Como para Ajá. no dejar de lado lo que pasa con el patrocinador para que todos hablen el mismo idioma y en este caso es el agilismo. Ese punto que mencionas es súper importante. Y otra cosa, pues también para la perspectiva del examen. Aquí hay que empezar por la cabeza. ¿Sí me entienden? O sea, de nada yo saco bueno, sí, con el equipo y con todo. Yo tengo que manejar los dos mundos, lo que tú mencionas. Por un lado, el mundo de la estratosfera y el mundo terrenal. O sea, tanto el equipo como el sponsor, digamos que tienen que estar conectados con esta forma de hacer la gestión del proyecto. Pese a que el sponsor regularmente es de ceros y unos y es binario, ¿vale? Y siempre piensa en lo que es el beneficio, o sea, él es de ceros y unos, no me venga sino que a final de cuentas es la resultante, ¿sí? Sin embargo, en aras de asegurar lo que significa progreso, en aras de asegurar los mensajes frente a lo que es trabajar muchas veces en proyectos con escenarios de exploración, y que tengo que muchas veces revelar muchas verdades antes de empezar a producir, pues es muy importante que se enganche a ese sponsor, se entienda, se le diga, vea, por ejemplo, bien sea en un kickoff o cualquier otro tipo de escenario, ¿vale? Donde yo le explique cómo vamos, cómo puede ser la velocidad. No espere quizá grandes cosas aquí, tenga paciencia, ¿ok? Sí, porque van a pasar un par de iteraciones, un par de cosas, y ya que el sponsor ya esté previamente dateado de lo que va a pasar, para que cuando llegue yo, como quien dice, en la primera semana del del proyecto, los primeros 15 días del proyecto, pues quiero yo entregar y yo esperaba que ya me entregan el 25% de avance, esperaba yo. No, venga, porque me habla de avances, hermano. Sí, aquí no estamos hablando de avances. Sí, aquí hablamos de otro tipo de cosas. Y hablamos y hablaremos de avances cuando esto se estabilice, quizá. ¿Listo? Bien. Ok, Freddy. Sí, hola Andrés. Hola, Freddy. Una duda que me quedó. Ajá. Pues digamos que al comienzo vimos que iterativo e incremental no eran pues, excluyentes. Pero entonces yo, digamos, en esta pregunta descarté la A porque pues hubiera dicho si fuera enfoque iterativo ágil, hubiera dicho listo, tal. Entonces pensé, o sea, es que creo que ahí como que los ponen como sinónimos, entonces me queda esa duda. Por eso yo No, descarté, digamos, eso. sí, ahí, por ejemplo, en cierta forma tienes que quizá entender cuál puede ser como la pregunta, lo que efectivamente quiere ya, ¿no? Digamos que así sea incremental o sea iterativo, no te están hablando, la pregunta donde que te quiere llevar a dirigir, no es como quien dice, ese sponsor en lo que está pensando, ¿no? Más allá de si es iterativo, si es incremental o no, no, es como quien dice, vea, el enfoque ágil. Digamos que el ágil puede ser ágil o uno ágil iterativo, ágil incremental. Y a veces uno le dice ágil, no más que toda la palabra ágil es como un mindset, ¿no? Es como una forma de ver las cosas, ¿no? Entonces cuando dices ágil adaptativo, ágil incremental, ágil iterativo, no, digamos que ellos pueden estar ahí mismo, ¿no? Digamos que pueden jugar ahí mismo. Ya dependiendo del tipo de proyecto, pues puede ser más de lo uno o puede ser solamente uno u otro. Pero aquí te están enfocando al ágil como tal, al mundo ágil. Entonces, ¿qué tiene que ver como con eso que estamos diciendo? ¿Listo? Bien. Bien, para cerrar, entonces la última pregunta aquí, ¿listo? Bien, aquí la última preguntita, ¿vale? En este sentido. Estas preguntas las suelo hacer, ¿vale? Aquí de conexión de esto, ¿no? Tenemos una serie de opciones y varias alternativas. O sea, como se dan cuenta, no todas estas corresponden a esto.
Esta es una modalidad de pregunta del examen. ¿Listo? Entonces las voy a ir haciendo, la voy a ir haciendo aquí de manera conjunta. ¿Listo? Las vamos a ir haciendo acá. Digamos, por ejemplo, voy a hacerla en este primer intento. Dice, en este proceso, Pedro recopila requisitos de comunicación. Entonces me están hablando de proceso, ¿no? Proceso. Digamos que esto es como más predictivo, uno podría pensar, ¿dónde yo recopilo requisitos de comunicación? ¿Dónde creen ustedes que yo? Involucrados. El 5. Eso, lo que dijimos ahorita, ¿no? Exacto, ¿no? Yo donde recopilo, identifico involucrados y ya hago análisis, les decía yo, y ahí recopilo. Bien. Ana analiza involucrados con el fin de, o sea, ¿para qué yo analizo involucrados? ¿Qué creen ustedes? Establecer estrategia de comunicación. Una estrategia de comunicación. Eso, con el fin de establecer una estrategia de comunicación. O sea, el análisis de involucrados me permite establecer una estrategia y dicha estrategia es una entrada ya al plan de comunicaciones. El blanco aplica la escucha activa para garantizar eficiencia del modelo de comunicación. ¿Quién escucha activamente? Receptor. Receptor. Exactamente, el receptor, muy bien. ¿Quién valida que el mensaje fue entendido? El emisor. El emisor, ¿no es cierto? El emisor valida efectivamente que el mensaje se entendió. La pregunta número 1 de comunicaciones ahorita. ¿Enviar un mensaje es un ejemplo de comunicación tipo? ¿Email? No, Push. es un push. Push, ¿no? Push es de empujar, ¿no? Push es de empujar, o sea, comunicación tipo push es que yo dirijo la comunicación a un receptor, ¿sí? A una persona que es receptora. ¿Sí me entiendes? Push. Pull es como, por ejemplo, el campus virtual de Sousa. Colgamos allá la información, ¿no? Los videos y todos ustedes llegan allá muy juiciosos a descargarla y a ver los videos y hacer todo eso. Eso es la pull. Página web. Exacto, ¿no? Y la comunicación interactiva ya es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Vale? Fantástico, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, hoy se nos fue un poquito más de tiempo, ¿no? Del programado, tenemos un schedule variance de un 20%, qué sé yo. Pero bueno, yo creo que ha valido la pena, ¿no? Tenemos a Paulina, estas preguntitas, listo. Y bueno, fantástico. Listo, no me queda, obviamente, sino agradecerles, ¿no? Mil gracias por estar aquí. Ustedes, su presencia es la que hace que esto pueda continuar. Entonces, los invito siempre, ya escucharon a Paulina, vale en ella eso, ¿no? La dedicación todos los días, ¿no? Es un poco de sacrificio, 2, 3 mesecitos duros, pero yo sé que seguramente vamos a obtener el objetivo de manera conjunta, ¿vale? Les mando un abrazo súper gigante a todos y nos vemos claramente uno con el tema de TET35. Nos vemos, no sé si el lunes, bueno, la siguiente semana. Y con el resto nos vemos el siguiente sábado con más sesión de coaching. ¿Listo? Un abrazo y feliz fin de semana. Buen descanso para todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Que estén bien todos.